Buenas tardes, quiero saludarlos a todos los que nos acompañan de manera presencial y de manera virtual en esta 42ª conferencia de la Academia Santanderista de Colombia. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, un saludo muy afectuoso, muy cordial para todos los asistentes a esta 42ª jornada académica de fecha octubre 28 de 2020. El siguiente es el proyecto de orden del día para el día 28 de octubre de 2020. Primero, instalación y saludo del presidente de la jornada, profesor Olimpo Morales Benítez. Segundo, presentan excusas Diego Hernán Olano, Pablo Navas, José María Obando, Alfredo García, Carlos Felipe Castrillón y Adelaida Zurdiz. Tercero, lectura del acta anterior. Cuarto, nota fúnebre a cargo del secretario de la Academia Santanderista de Colombia. Quinto, presentación de la ponencia Hoja de Vida de los Comuneros a la Independencia por parte del doctor José Alejandro Cepeda. Sexto, proposiciones y varios. Séptimo, clausura de la jornada académica. Está leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Le pregunto a los académicos presentes de manera virtual o presencial si está aprobado el orden del día. Está aprobado el orden del día, señor secretario. Procedamos. Gracias, señor presidente. Segundo, instalación y saludo del presidente profesor Olimpo Morales Benítez. Muchas gracias, señor secretario. Quiero saludar a todos los que nos acompañan en esta 42ª sesión que tiene marco en la segunda etapa de la celebración del Bicentenario que ha querido la Academia se haga en homenaje al ensayista Otto Morales Benítez. Hoy ya presentará el señor secretario a nuestro conferencista, el profesor José Alejandro Cepeda, y trabajaremos un tema que genéricamente hemos denominado de los comuneros a la independencia, pero que la conferencia ha precisado como movilizaciones, movimientos sociales y una lectura del legado de los comuneros a la independencia. Señor secretario, por favor continuemos con el orden del día. Muchas gracias. Muy bien, señor presidente. Tercero, lectura del acta anterior, del acta número 041, relacionada con la ponencia de los panelistas doctores Eduardo Durán Gómez, Benjamín Ardila Duarte y la doctora Adela Morales Benítez sobre las ejecutorias y el pensamiento del pensador Olimpo Morales Benítez, Otto Morales Benítez, en la obra del general Francisco de Paula Santander. Mediante exposición virtual y presencial para todos los académicos amigos de la Santanderista, los doctores Eduardo Durán Gómez, Cecilia Fernández de Palini, Benjamín Duarte y Adela Morales Benítez, bajo la coordinación de ella, de la doctora Adela Morales Benítez, presentaron una importante y atractiva conferencia relacionada con el pensamiento de Otto Morales Benítez a través de ejecutorias en la vida y obra, su contribución para crear riqueza en el país y detalles que fueron determinantes en la vida de este importante pensador colombiano. Otto Morales Benítez, que nació el 7 de agosto de 1920 en Río Sucio, en el departamento de Caldas,
siempre fue un admirador y defensor de la vida y la obra del general Francisco de Paula Santander, perteneciente a una generación de humanistas colombianos inolvidables, entre los cuales figuran Álvaro Mutis, Fernando Charri Lara, Manuel Zapata Olivella, Héctor Rojas Herazos y otros nacidos en los años 20 del siglo pasado, que se caracterizaron por no solamente crear pensamientos liberales, sino también transmitirlos hacia la juventud para impulsarlos en el estudio del humanismo y la historia de los pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes marginados, con diferentes ponencias, escritos en más de 200 libros que se reflejan hoy en las bibliotecas públicas y privadas de Colombia. Otto Morales Benítez fue un hombre de Estado que recibió reconocimiento a través de su larga vida como pensador y político, escritor, entre los cuales se destacan los siguientes: ejecutorias en su vida, profesor honoris causa de la Universidad Colegio Mayor de San Marcos en Lima, doctor honoris causa de la Universidad Central de Colombia, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, miembro del Instituto de Derecho Agrario Internacional y Comparado de Florencia, Italia, especialista en Derecho Agrario de la Universidad Nacional Autónoma de México y socio honorario de la Asociación Mexicana de Protección a la Naturaleza. Muy bien, por otro lado, nos encontramos con la memoria histórica también dentro de esta acta, la cual por separado se ha enviado a todos los miembros de la Academia Santanderista de Colombia, sobre una conferencia dictada por el secretario general José Asunción Suárez en el barrio de La Candelaria, en la época de la colonia, patrocinado por la Fundación de La Candelaria y la editorial Babilonia. Una vez agotado el orden del día, hacia las 6:45 de la tarde, se levantó la sesión número 041, no sin antes hacer las recomendaciones de cuidado personal y familiar en esta época del coronavirus. Está leído el acta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Damos paso al siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente. Damos curso a una manifestación de pesar en cabeza del presidente, la vicepresidenta emérita y secretario general de la Academia Santanderista de Colombia, en donde se lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Luis Enrique Nieto Arango. En la vida del amigo entrañable encontramos páginas, si no definitivas, sí muy interesantes acerca de lo que fue su trayectoria vital, interesante escrito publicado en la revista Nova et Vetera sobre lo que fueron sus ancestros santafereños y caldenses, páginas que contribuyeron luego a la tarea más seria y duradera de los historiadores, en la cual no todo es incienso y miel. Personajes como Nieto Arango merecen el abrazo entrañable de amistad y afecto sincero a la hora en que su vida se extingue, propicia de los balances algo más que los consabidos saludos de cliché que se estilan por mero cumplimiento para despedir personas en su tránsito por la vida. Doctor en jurisprudencia, catedrático, exsecretario general del claustro, director de la Unidad de Patrimonio Cultural e Histórico, miembro de la Academia Colombiana de la Lengua
y titular de la Orden del Fundador Fray Cristóbal de Torres y postulado a individuo correspondiente de la Academia Santanderista de Colombia. La Academia Santanderista de Colombia expresa a su esposa Estela Meneses Montes, a sus hijos Jimena y Juan Pablo Nieto Carrasco, a sus hermanos, familiares y amigos, nuestra voz de solidaridad en estos momentos de aflicción por la partida del amigo irreparable de esta casa. Firmado Olimpo Morales Benítez, presidente; Cecilia Fernández de Palini, presidente emérita y vitalicia; José Asunción Suárez Niño, secretario general. Muchas gracias, señor secretario. Quisiéramos no tener estas notas cada inicio de sesión, pero se nos están volviendo consuetudinarias. Continuando con el orden del día, señor presidente. Continúe, por favor, señor secretario. Gracias, señor presidente. A continuación, tenemos la presentación de la hoja de vida de nuestro facilitador el día de hoy, doctor José Alejandro Cepeda Jiménez, PhD en Ciencia Política y Administración Pública, comunicador social, periodista y politólogo con énfasis en relaciones internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España, magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo y Universidad Externado, bajo auspicio de la Universidad de París, de la Universidad Sorbona de París 3. Elaboró su proyecto de doctorado en Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad de Heidelberg, con estancias en investigación en el Instituto Max Planck de Derecho Público Internacional en Alemania, siendo presentado en la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia, España. Desde el área de comunicación política ha trabajado en periodismo radial y escrito, local e internacional, y en proyectos de cooperación e investigación social y política en América Latina y Europa, como el Organismo Internacional de Juventud, por sus siglas OIJ, y la Fundación Konrad Adenauer de Alemania. Tiene capacidad de comunicarse en castellano, inglés, alemán y francés. Cuenta con experiencia docente a nivel de pregrado y posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Universidad Sergio Arboleda, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Colombia y el Instituto de Altos Estudios Europeos de España. Ha sido programador y locutor de la emisora cultural javeriana Estéreo 91.9 y ha escrito sobre temas políticos, académicos y culturales para publicaciones como La Separata de la revista Semana, Arcadia, Lecturas Dominicales del diario El Tiempo en Colombia y Diálogo Político de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, de la cual es su corresponsal desde Colombia. Está leída la hoja de vida, o mejor, la extraordinaria hoja de vida del doctor José Alejandro Cepeda Jiménez. Muchas gracias, señor secretario. Impresionante esfuerzo intelectual ha venido adelantando en preparación el profesor José Alejandro. Se lo agradecimos todos los colombianos, porque además sabemos que su devoción ha sido la educación, es decir, compartir todas las posibilidades que la vida le ha brindado gracias a su esfuerzo. Es un orgullo para la Academia Santanderista de Colombia que usted haya aceptado
compartir nuestras reflexiones intelectuales sobre además tema que nos motiva profundamente. Quiero aprovechar a saludar al señor expresidente de la Academia de Historia y sobre todo expresidente de la Academia Santanderista, el doctor Eduardo Durán Gómez. Quiero saludar a aquellas personas que en representación del general Ateortúa nos acompañan de la Policía Nacional. Quiero saludar a nuestro académico Carlos Felipe Caspillón y les ruego me excusen de no seguirlos saludando a todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. El siguiente orden del día, señor presidente, es la presentación de la ponencia de los comuneros a la independencia, reflexiones relacionadas con este acontecimiento de nuestra historia nacional, a cargo del profesor José Alejandro Cepeda. Adelante, doctor Cepeda. Doctor Cepeda, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la amistosa, honorable oportunidad de estar aquí en la sede de la Sociedad Santanderista. Los agradecimientos son extensivos a cada uno de ustedes al otro lado de la virtualidad y por supuesto pues a los presentes que están acá. Acá hay amigos, colegas, gente interesada en la historia y para mí eso es lo fundamental, el compartir el conocimiento. Creo que finalmente la deliberación, el diálogo, la reflexión, la tertulia son una misma larga y bella conversación que tenemos en la vida y sobre la cual nos dedicamos a veces a escribir, a hacer películas, cine, a editar libros maravillosos como el que tengo acá del profesor Bushnell, que me compartían acá muy amablemente. Entonces esa es para mí lo grato estar acá. Atravesé la ciudad, pero lo hice feliz desde el centro de Bogotá. Entonces, dicho esto, quiero pues agradecer por supuesto al doctor Olimpo Morales Benítez acá a mi lado, a nuestro honorable secretario que ha hecho esa introducción maravillosa. Me permito hablar de José Asunción un poco más personalmente porque ya he compartido con él tertulias, sin él no estaría aquí. Y también una persona pues muy importante, al doctor Javier Pardo de Castro, es un genealogista y amigo de toda la vida, quien también a la vez ha establecido puentes para que yo venga a este lugar. Acá a mano derecha también la familia Fonnegra, que ha sido también anfitriona. Yo alguna vez traje mis alumnos, como acá lo he mencionado, la vocación me hizo que conocieran, que salieran del claustro de la universidad, que el campus no se termina en la calle tal, sino que el campus es lo público. Entonces esta casa honorable de la Sociedad Santanderista también ha sido extensión de mis salones de clase y estoy contento de volver a ella. Dicho esto, entonces, agradeciendo la presentación, pues pongámonos en materia un poquito para aportar a este bicentenario que pasó, que ha venido pasando y sobre el cual podemos sacar, llamémoslo, pelar la cebolla, como decía el Günter Grass, el escritor. Pelemos la cebolla y lleguemos de pronto a un diálogo, algunas preguntas, pero también problematicemos algunos de los elementos históricos que tenemos bajo algunos parámetros del análisis social e histórico. El primero que entonces quiero ver es el título. Justamente tuvimos esa entrada con José Asunción, que me propuso el título general, luego con Olimpo también lo tocamos estos días, y le dejamos entonces el título de Movilización Social e Independencia, una lectura al legado de los comuneros en Colombia. Es decir, vamos a volver a hacer un repasito acá muy ameno de lo que fue el legado y los hechos de los comuneros en Colombia, esta famosísima rebelión que se ilustró muchísimo en las aulas de historia, cuando la historia se enseñaba realmente en los salones de clase, y que de alguna manera podemos empatar, como dice la primera frase del título, para entender qué es la movilización social hoy en día tal vez, y qué podríamos entonces sacar de conclusiones para lo que fue el aporte a la independencia, y si conceptualmente todavía podemos estirar esos hechos bicentenarios largos a lo que sucede a veces en nuestros entornos sociales en esta agitada agenda política del siglo XXI. Entonces inicio ahí con una estampilla bella. Ustedes conocen entonces a quién está allí. Entonces pues es una de las mujeres más importantes, ahorita volveremos a ella. Ese también es un curioso aporte importantísimo de las mujeres que
que han hecho parte de los procesos de independencia. Ahora que estamos en boga con los temas de género, pues tenemos entonces a una persona muy importante que ustedes ya conocen, que ahorita retomaremos. Es una estampilla muy bella que encontré en los archivos, ahí surfeando yo un poco en internet, del año 81, miren cómo es de lindo este reconocimiento, y pues que nos hacía ver también esa nostalgia del correo que se ha venido dejando un poco de lado. Entonces ahí hay un reconocimiento colombiano para partir de cómo vamos a arrastrar esa movilización social en una ciudad o pequeña población o pueblo que conocemos todos, el municipio de Socorro, en Santander. Entonces continuemos con la siguiente lámina, por favor. Doctor, gracias. Entonces primero digamos que los comuneros fue una rebelión, un movimiento gestado en el Virreinato de la Nueva Granada en marzo de 1781. Ese punto de partida es muy importante en el marco de las protestas que se generaron al avance de las reformas borbónicas en América durante el gobierno de Carlos III. O sea que si entonces lo pensamos, ya teníamos la revolución de Estados Unidos del 76, que también daba entonces un contexto americano de movilización en Norteamérica dentro de su propio contexto, pero que produjo ya entonces una independencia importante de la monarquía inglesa, británica. Por otro lado, estábamos también pues a puertas de llegar a la Revolución Francesa, será unos 8 años más tarde. Entonces también es un elemento que podemos tener allí en cuenta. Y me muero que dentro de un repaso histórico un poco más general, pues hacía rato desde la Revolución Inglesa las bases de la separación de poderes estaban allí. Es decir, si Inglaterra nos va a heredar la separación de poderes, Estados Unidos la idea del pluralismo, que es novedosa, y la Revolución Francesa nos va a legar la soberanía popular, que el poder viene del pueblo. Entonces acá vemos una coincidencia de elementos que están transitando del cambio de lo premoderno a lo moderno en el caso colombiano, a partir de una rebelión popular. Qué interesante. No quiero decir entonces que allí iba a haber una revolución, propongo tener mucho cuidado con la palabra revolución en el caso de la rebelión de los comuneros, pero vemos ya una aceleración de los cambios históricos que se producían dentro de este contexto del hemisferio occidental. Emerge en el Socorro, hoy en el departamento de Santander. Entonces creo que, pues por supuesto, una ruta bellísima, con Javier, que han viajado también con Paola muchísimo por carreteras, hemos tocado esos temas de lo que es de lindo volver por esas tierras, que alguna vez yo fui de niño y hace poquito, un añito largo, un par de años estuve otra vez allí. Y uno vuelve a sentir entonces también la importancia del Socorro, pues con esa vitalidad de ser núcleo, génesis de esta rebelión. Entonces hay que reconocer ese dato geográfico, y además que pues es el departamento de Santander y estamos en la casa santanderista, ¿no? Qué maravillosas coincidencias. También entonces podemos aclarar que se desencadenó por las reformas fiscales y económicas que implicaron una mayor carga sobre la población, sobre ciertos privilegios y exenciones que existían, y la restricción del cultivo del tabaco, que era muy importante allí, afectando a los productores locales. O sea que tenemos como una variable independiente muy grande para desencadenar los hechos, la subida de los impuestos, que es un tema entonces que lo vimos ya también en el proceso de la Revolución Norteamericana con el asunto del té, etcétera, muchos de estos temas, que se replica aquí entonces, y vemos una población con ciertos privilegios que van a ser actores movilizadores, pero vamos a tener en la mesa, en la mente, las bases populares que se van a sumar aquí y que nos van a permitir hablar de movilización social propiamente. Estas medidas alimentaron un clima generalizado de descontento que cristalizó en la insurrección y se dirigió específicamente contra las autoridades locales que implementaron las reformas. Entonces ya vamos a ver un poquito más cuáles eran esas autoridades. Acá está buenísimo que haya genealogistas en el aula, porque ahí aparecen nombres que resuenan en la heráldica doméstica y también, por supuesto, iberoamericana y mundial. Vamos entonces con la siguiente fichita. Gracias, doctor. Primero el virreinato. El virreinato de la Nueva Granada tuvo, llamémoslo, evoluciones. Recordemos que entonces la división geopolítica de entonces no era el Estado colombiano que vemos hoy en su territorio y su población específica, sino que tenía entonces una población mucho menor y el territorio era más grande. Es decir, nosotros nos hemos contraído. Algo que yo aplico en mis clases con los alumnos es mostrarles un poquito el repaso del mapa de la geografía básica de Colombia, pues para ver que ha habido una contracción. Obviamente la de pérdida de Panamá como un asunto muy duro de los que hemos pasado recientemente. Pero vemos que entonces el virreinato tenía mucha importancia,
Tal vez hay que reconocer que Nueva España, en lo que es México, tenía mucha importancia. Eventualmente los virreinatos que se encontraban hacia el sur, también dirigiéndose hacia el Río de la Plata, y que el virreinato de la Nueva Granada pues se fue creado en el año 17 del siglo XVIII, pero demoró un poquito en cristalizar. Entonces involucra a la Nueva Granada, en lo que es hoy Colombia y Venezuela, pasa por lo que es Panamá y Quito, Ecuador, fue suprimido en el 23 para ser instaurado nuevamente en el 39, y se estima más o menos que teníamos entonces una población de 1.260.000 personas. Más o menos en la Nueva Granada habían en esos años 800.000 personas, en la parte de Quito unas casi 500.000 y en Panamá unas 50.000, 60.000 personas. Entonces eso nos da también una idea de la geografía, del nivel de, llamémoslo, de calado de la población que había entonces. La principal ciudad era Santa Fe de Bogotá, en ese momento se calculaban unos 18.000 largos habitantes. Yo ahora atravesé no sé cuántos millones en estas cuadras y localidades que nos dividen, pero bueno, fue una travesía que la hice en un tiempo relativamente aceptable. Entonces más o menos ese era nuestro virreinato, ¿no? Eso es, y ahí es donde se van a dar los hechos. Entonces tengamos en cuenta nuevamente Nueva Granada. Apuntes rápidos, a veces los alumnos, los chicos he visto que olvidan que era la Nueva Granada, ¿no? ¿Por qué la Nueva Granada? Yo les hablo a veces de los trancones que hace un colegio llamado el CNG. Sí. ¿Qué significa eso, por favor, muchachos? No tengo nada contra este maravilloso colegio, pero simplemente recordemos de dónde viene la palabra Nueva Granada, y siempre recomiendo ir algún día, peregrinar a esa bella ciudad de Granada, pasar por Alhambra y sentir la mixtura cultural de la Al-Andalus y de la Andalucía que tanto nos lega, inclusive dentro de parte de la arquitectura acá de la Casa de la Sociedad Santanderista. Siguiente, doctor Olimpo, gracias. El virrey en ese momento era el militar español Manuel Antonio Flores Maldonado. Entonces era la persona que tenía la representación de la corona en estos predios. Fue virrey de la Nueva Granada entre el 76 y el 81, y de Nueva España entre 1787 y el 89. Flores Maldonado tuvo que acudir a Cartagena de Indias para ocuparse de la guerra contra Inglaterra. O sea que acá vamos a encontrar un vacío histórico, y esos vacíos históricos son divertidísimos cuando uno los compara. Por ejemplo, entonces, cuando finalmente nuestro proceso de independencia hacia el 8, Napoleón secuestra a Fernando VII. Ese tipo de vacíos que son aprovechados son los que la gente se hace la pregunta, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo gobernamos? Acá se da algo similar, porque entonces él deja a la Audiencia y a Gutiérrez de Piñeres plenos poderes. Entonces Gutiérrez de Piñeres se queda acá en Santa Fe de Bogotá resguardando el virreinato, mientras don Manuel Antonio Flores Maldonado está allá en el Caribe, en las playas admiradas de Cartagena. Entonces, en esa medida, la Audiencia lo que decide es tomar una decisión, que es cobrar impuestos. O sea, los que lo suben son la Audiencia. Entonces ahí se va a generar un cortocircuito entre lo que eventualmente puede haber hecho el virrey y las decisiones que toma la Audiencia de cobrar unos impuestos que existían anteriormente, pero hay que aclarar que como que no se estaban cobrando. Es como cuando a uno a veces dicen que el IVA existe pero no se lo cobran, o el ICA, o un montón de cosas que acá a veces los prediales y cosas, pero no los cobraban. Entonces deciden cobrarlos, y entre ellos destacaba el de la Armada de Barlovento. Como ustedes entonces saben, ante todas esas guerras que estaba enfrentando dentro de las luchas monárquicas de entonces, España tenía que armarse, y lo que finalmente vemos las reformas borbónicas, cuando esta casa llega a implementar una suerte de mejor gobierno en España, es una suerte de ingeniería, de una reingeniería de la administración pública de entonces. Entonces de ahí que esos impuestos se hayan subido para gravar las ventas, y que por lo tanto afectaran los consumos de todas las que podríamos llamar clases sociales de entonces. Ese entonces es el punto crucial también entonces que va a desatar la inconformidad. Por favor. La sublevación se inició el 16 de marzo del 81 en Socorro por Manuela Ventral de Quesada, que es entonces esta mujer insigne de los hechos populares, que por supuesto a veces en los dibujos no estamos seguros cómo eran sus rastros. La historiografía a veces se encarga a los artistas imágenes que son iconográficas, que no estamos seguros de lo que pasa, pero nos presenta una mujer guapa, valiente, con muchísimo carácter, que todavía se le endilga a las santanderianas, valga decirlo, que alguna vez he constatado de cerca, y que pues hace una revuelta maravillosa. Más de 2.000 personas se agolpan en la plaza de la alcaldía de entonces para protestar contra el anuncio de nuevos impuestos establecidos. Manuela Beltrán entonces, recordemos, consigue canalizar el malestar del pueblo a este grito que hay que leerlo entre líneas.
viva el rey y muera el mal gobierno. Atención, repitámoslo, viva el rey, muera el mal gobierno. Entonces ahí ya tenemos también unas ideas de lo que podemos separar la revuelta de lo que es una verdadera revolución. No queremos pagar la armada de Barlovento, entonces es un reclamo claro que hace esta valiente mujer. Luego entonces ella arranca el edicto colgado en la puerta de la alcaldía que anunciaba los nuevos impuestos, simula limpiarse con el edicto y lo bota al suelo. En estos tiempos de virtualidad, de memes, de redes sociales que explotan, de posverdades y cosas, pues recordemos la importancia de lo que eran esos edictos, ¿no? Hace 5 siglos el protestantismo, cuando avanza con Lutero, etcétera, lo que era poner en la pared algo público y lo que significaba a veces contrariarlo. A veces cuando hablamos del arte callejero, del graffiti que fue tan mentado en el siglo XX, siempre les he recordado a mis alumnos la importancia que tiene todavía la historia de los carteles, la historia de lo visual, de lo que podemos también un día problematizar la palabra propaganda. Entonces, en esta medida, arrancar un papel oficial era un acto de valentía suprema que hizo esta mujer. Así que entonces fue solo un gesto, un gesto simbólico, pero que provocó que las protestas de estas 2.000 personas no se quedaran en un solo día, sino que fue el inicio de una rebelión que puso en jaque a toda la administración colonial. La siguiente, por favor. Listo, ahora hasta Santa Fe de Bogotá. Entonces ahí vimos que esta mujer desencadena los hechos, y muchas veces la historia tiene esa capacidad de desencadenar los hechos de manera emotiva. A mí me gustaría poner en un apunte que suelo decir en mis clases, y es que la política se mueve entre la razón y la emoción. Se mueve entre lo que Aristóteles decía es el pathos, la parte de la emoción, que hace parte también de la política, por supuesto, y también del logos, de la lógica, de la parte argumentativa. Ahí ya tenemos cada uno un ethos, como decía Aristóteles, pero lo cierto es que ella desata ese pathos, y a veces son eventos fortuitos, ¿no? Es el asesinato de un personaje histórico, como lo que desencadena en la Primera Guerra Mundial, o es la pérdida de una persona que iba a ocupar un trono. Son issues que llaman ahora algunos científicos sociales, son clivajes que también dicen algunos colegas. Entonces en este caso tenemos que tal vez si esta mujer no hubiera generado ese hecho de arrancar el edicto, el pueblo no se hubiera movilizado. Me encantaría tener la máquina del tiempo y ser testigo, pero pues aceptamos ese relato también histórico en las fuentes que tenemos. La revolución entonces se extiende por toda la zona nororiental de la actual Colombia, y los gritos dieron paso a las armas. Acá también hay un matiz que me gustaría anotar. Algunas de las fuentes nos hablan de una rebelión armada, pero pues habría que matizar eventualmente hasta qué tipo de armas, ¿no? Y no soy experto en la materia. En algunos casos sí tenían armas físicas, machetes, este tipo de elementos, desde asadones, de herramientas de faenar, hasta eventualmente armas. Pero pues no podríamos tampoco afirmar siempre que era una rebelión armada en general, como tal, un ejército como tal. Entonces a mí me parecería que también la historia podría precisar eso, y yo recibo todos los apuntes que ustedes me puedan de pronto compartir más tarde al respecto. De todos modos, tiene esta maravillosa concepción de apellidar el movimiento en una junta llamada El Común. Ese tema es importantísimo, porque ya que hablamos de pueblo, ya que mencionamos el caso de la Revolución Francesa, lo que provocó que el movimiento fuera llamado el movimiento de los comuneros fue por los propios miembros. Esos somos los comunes, no somos la élite, no somos la monarquía, pero somos los comuneros. O sea, qué palabra tan bella utilizada de un denominador común, de un demos, de un pueblo, que es una palabra también que a veces se abusa de ella del pueblo. Lo hemos hablado en otras ocasiones. La palabra folk, por ejemplo, fue muy abusada en tiempos del nacionalsocialismo. Me encanta la palabra ciudadano, pero en este momento tampoco podemos estirar los conceptos. Pero lo que se haya utilizado la palabra comuneros, pues es una palabra bellísima que está haciendo un reclamo popular desde la base. Me parece maravilloso ese nombre, hermosísimo, que aún repercute en la historia. Ellos se proclamaban seguidores de la revolución de Tupac Amaru. Con el doctor Olimpo, en el cruce de palabras de estos días, él me decía la importancia que tuvo esto, porque si el pueblo no se movilizaba, los pueblos no se movilizan, pues no hay proceder histórico. El movimiento de Tupac Amaru también era ejemplar. Entonces acá en la vecindad hacia el sur del continente, ellos tenían ya noticias de lo que venía pasando, es decir, de los efectos más o menos entonces colaterales de estas reformas de la reingeniería borbónica, y llamémoslo del apretarle las tuercas tanto a las poblaciones de entonces.
la Junta eligió al criollo Juan Francisco Berbedo como líder de la revuelta. Entonces este es un personaje que también va a ser vital, que va a tener a veces unas lecturas tanto positivas como negativas. Yo he encontrado en las fuentes distintos apuntes. Con Javier también hablábamos hace poco también de los matices de algunos de los más eminentes hombres del momento de la Santa Fe, entonces, sobre sus posiciones ante el cambio de rumbo histórico que sucedía, desde Nariño hasta el Marqués de San Jorge. Hablamos de esos temas estos días con Javier. Pero podemos decir que se reunió un ejército de casi 4.000 personas que marcha hacia Santa Fe de Bogotá. Es decir, de todos modos hay un operador. Los sociólogos les encanta hablar de ventanas de oportunidades, de liderazgos, y la verdad es que sin líderes tampoco podríamos hacer los cambios. Ahí yo también me permitiría notar que va a haber entonces una doble unidad dentro del movimiento comunero. Es por una parte una clase entre comillas acomodada, de personas que tenían producción y tenían a su cercanía tierras, cierta riqueza con esa base popular. Pero en todas las revoluciones, llamémoslo como tal ya en el mundo, a veces los líderes vienen de los sectores privilegiados. Grandes revolucionarios de la historia, desde el propio Bolívar, que es un hombre que lo mencionamos muchísimo, hasta algunos de la izquierda continental como Fidel Castro, etcétera, pues venían de las clases privilegiadas. Entonces llamémoslo que acá se va a dar esa conexión. Va a haber líderes que van a aprovechar eso, pero van a tratar de eventualmente utilizar esa masa grande que está en la base social. El trayecto se les fueron uniendo hombres de poblaciones vecinas, llegando a un ejército que las fuentes nos hablan de, algunos de 15.000, pero otros nos hablan de 18 y 20.000 personas, que era muchísimo para la población que ya identificamos antes. Esto puso en un terror tremendo a las autoridades, y a mí me permiten la extrapolación, porque siempre que se habla de una minga, se habla de una revuelta que va a llegar a una capital, sea Washington, sea Berlín, sea París, sea Buenos Aires, pues hay gente que se asusta, ¿no? Acá hace poco se asustó alguna gente por una manifestación de los indígenas caucanos. Entonces imagínense lo que eran 20.000 personas que se venían acercando poco a poco a Bogotá en ese entonces. Era un número muy considerable que realmente generó acá mucho miedo a las autoridades locales. Doctor Olimpio. La reacción de la élite. Juan Gutiérrez de Piñeres, viendo la gravedad, huye a Cartagena, donde entonces se encontraba el virrey, sale para la heroica, mientras que los miembros del gobierno que se mantenían en Bogotá entablan negociaciones con los comuneros con el fin de que no arribaran. Y parece que 200 años después la historia se repite, ¿no? Mandan a alguien a Cali, mandan a alguien aquí a ver qué se puede hacer para evitar que los marchantes lleguen a la Plaza de Bolívar o a donde sea el centro del poder de entonces. Acá tenemos un personaje que me acordó mucho de mi amigo Javier, mi amigo genealogista, que tenemos el placer de que esté aquí con su señora. Los miembros del gobierno envían a los negociadores a Lodior Vasco y Vargas y al alcalde Eustaquio Galavis y Hurtado del Águila. Bueno, ahí tenemos personajes que acá conocen a mi diestra muchísimo, con la ayuda del arzobispo de Santa Fe, Bogotá, el famosísimo Antonio Caballero y Góngora, ¿no? Que también es un personaje entonces que de una inteligencia tremenda, porque el arzobispo, pues además de haber estado involucrado en temas de la expresión botánica, ¿no? Tenía una obra importantísima para la monarquía en varios lugares, y luego terminar recalando de nuevo en Córdoba, donde originario, donde se le puede ir a honrar si alguien tiene la intención de hacerlo. Allá en esa también muy bella ciudad se puede ir rastrear por la zona sus restos. A mediados de mayo de ese año, Caballero y Góngora consiguió un acuerdo con los comuneros en el cual la corona se comprometía a eliminar la mayoría de impuestos a cambio de que tuvieran el avance hacia la capital y rebajar otros como los del tabaco y del aguardiente. O sea que entonces tenemos una zona donde se desplazan, que si ustedes me podrán corregir, es la zona más o menos que estamos próxima entre Zipaquirá y Cajicá, ¿no? Más o menos hacia esa zona se da el encuentro. Imaginémonos de todo modo lo que era atravesar pues a caballo las distancias que hoy todavía nos pueden presentar en la realidad, aquella llamada autopista norte, que tal vez ese nombre no es preciso para esa carretera, pero que atraviesa también una suerte de zona fangosa, ¿no? Que había que saber bordear, y que nuestros próceres lo hicieron muchísimas veces, y los hombres de letras, comerciantes, pues es una ruta hermosa que todos de alguna manera la hemos recorrido de ida y vuelta. Exactamente. Entonces ellos van allá a negociar. Miren entonces que la negociación no se da acá, se manda un emisario, que es una estrategia de negociación, a ver qué se puede hacer. Entonces finalmente lo que van a lograr es plantear en una agenda de negociación, que finalmente es un tema universal de la historia de negociar. Entonces se habla de rebajar impuestos como el del tabaco y el aguardiente.
pero entonces los criollos pidieron que algunos cargos que antes ocupaban eventualmente dentro de los cabildos pudieran, que las reformas borbónicas les estaban quitando y solo dándoselas a los peninsulares, volvieran. Ahí volvemos a tener entonces el elemento de los criollos, ¿no? Como un factor de, llamémoslo, de una suerte de clase social, pues con un origen privilegiado, pero que empieza a perder esos privilegios definitivamente, y que también entonces serán los actores que generarán un poco más tarde como tal, o protagonizarán las independencias en la América española. Entonces tenemos nuevamente esta palabra criollos, que es importante. El movimiento quiso también mejorar, miren la agenda cómo se complejiza, quiere mejorar las condiciones de paso de los indígenas y los negros libertos. O sea que entonces, si llamémoslo los beneficiados un poco de la sociedad entonces, que patrocinaban en parte la marcha, pues la base social quiere meter más adendas a esta agenda reivindicatoria. Entonces meten a los indígenas y a los negros. Y que los comuneros pidieron además la devolución de algunos resguardos y minas de sal a los indígenas y la supresión del tributo que debían pagar los negros libertos. Imagínense esa agenda transversal multiclasial. Que no quiero transportar los lenguajes de manera tan facilista, no es mi intención, pero sí es una agenda transversal, que entonces pasa, que es multiétnica, si se quiere ya en ese momento, algo muy valioso. Encontramos ya un elemento de una mujer que desata, y además hay más mujeres que participan de esa larga marcha, y tenemos además un elemento ya multirracial, si se quiere, ¿no? Y que atraviesa también algunos sectores de clase. Es muy interesante que hayan coincidido esas agendas en estas peticiones. El acuerdo se plasmó en las capitulaciones de Zipaquirá en junio de ese año, doctor. Entonces ahí vemos la valentía de la traición. Entonces acá lo que podemos ver es cómo se pone de buena la historia, porque muchos de los insurgentes, criollos de clase alta, aceptaron las condiciones de las capitulaciones de Zipaquirá y volvieron a sus territorios, pero otros no, como José Antonio Galán. Entonces este líder famosísimo, oriundo de Charalá, entonces desconfiaba de las autoridades monárquicas y le dieron al levantamiento un nuevo sentido, al pasar de una revuelta antifiscal a una revuelta más social, al abordar por las mejoras sociales que ya describí y económicas de las poblaciones, entonces tanto indígenas como mulatas. También dentro de la literatura se habla de que finalmente Galán es pardo, ¿no? Galán es un personaje también de una tesitura de piel más oscura, o sea que entonces también se sale de lo que normalmente entenderíamos por algunos privilegios raciales que se expresaban ya en la época. Este elemento obviamente a veces desaparece de la historia, pero puede verse. En esta imagen que puse allí, pues se alcanza a ver algunos rasgos pardos de teoría de José Antonio Galán. El virrey una vez en Bogotá argumentó, ahora viene la respuesta oficial, que las capitulaciones habían sido firmadas bajo coacción y sin su presencia ni permiso, y decide enviar al regimiento del ejército español que estaba en Cartagena para imponer la autoridad. O sea que entonces se manda entonces una fuerza considerable para reprimir la marcha desde Cartagena, lo cual consigue finalmente en parte porque va a llegar y entonces va a poder, llamémoslo, hacer inútil el primer esfuerzo de los comuneros. No obstante, el grupo de los comuneros liderado por Galán decidió levantarse de nuevo contra el virrey. Ahí entramos entonces en una segunda fase, es que este líder social se transforma en un ser beligerante, en un individuo beligerante, y en este segundo movimiento insurrecto, pues que es aplastado por las tropas de la corona, él se la jugó a muerte, ¿no? Se la juega en un movimiento que entonces podríamos considerar evidentemente importantísimo para la revolución en Colombia. Es decir, este movimiento segundo dentro de los comuneros es importante, porque entonces algunos van a aclararnos que el movimiento en parte es traicionado por parte de los marchantes más privilegiados, y no solo, llamémoslo, por la negociación que se hizo en Zipaquirá, en las capitulaciones. Entonces la respuesta va a ser trágica, nos lo han contado también los libros de historia, va a ser entonces castigos severos contra él y contra los otros tres jefes que destacaron de la insurrección: Isidro Molina, Lorenzo Alcantruz y Manuel Ortiz. Entonces acá tenemos entonces a estos nombres, pues que también vale la pena recordarlos y darles un crédito histórico en nuestra gesta de independencia. Los rasgos, llamémoslo ya más, si se quiere decir, forenses del tema, los cabecillas fueron ejecutados en enero del 1782, mutilados, quitándole los pies, mientras manos y sus cabezas fueron expuestas en plaza pública de Santa Fe de Bogotá.
Esto es un elemento que también siempre lo hemos visto en la venganza histórica, las mafias en la contemporaneidad lo han utilizado, ¿no? Pero pues este tipo de corporalidad física de orden forense se muestra, ¿no? Y era generar terror y castigo, y imaginémonos entonces el miedo que era uno ir a ver, a pasar por una plaza mayor y ver de pronto eventualmente una de estas mutilaciones. Entonces, claro, era un mensaje contundente. Los bienes fueron confiscados y sus descendientes se fueron declarados infames. Doctor. Ahí tenemos una imagen que ha hecho parte de la museografía colombiana, el legado. El movimiento comunero, entonces, ahora, ¿qué podemos empezar a ver ahora el legado? Y ahorita problematizamos un poquito antes de abrir un poquito la charla de qué encontramos allí de rasgos de movilización. Primero, el movimiento no era independentista, creo que hay que aclararlo. No obstante, llamémoslo el haber avanzado hacia la independencia, en ningún momento se planteó una separación de la monarquía, y volvemos a esa frase: viva el rey, abajo el mal gobierno. Entonces ahí tenemos que aclarar que no se estaba buscando de poner el orden establecido, lo que es una característica de una revolución. Ni siquiera pusieron en duda la autoridad del monarca Carlos III. Como hay que decirlo, dentro de la mal llamada patria boba, el primer origen del constitucionalismo también esperaba hacer un tedeo y que Fernando VII volviera. Recordemos eso. No, y está en la de Cundinamarca también. Está en la de Cundinamarca, hasta el propio memorial de agravios de Camilo Torres tenía esa advertencia al final dura, pero no se estaba poniendo en duda. Entonces imaginémonos que unos años antes tampoco, acá no se estaba llegando a ese escenario, faltaba mucho, y ahí tendríamos entonces que tener mucho cuidado con el balance histórico. Sin embargo, buscaban unas mejoras de condiciones económicas y claramente estaban en contra de las políticas económicas de la corona que estaban aplicándose en América, sobre todo los impuestos. La forma tan autoritaria y cruel, de todos modos, lega en el inconsciente colectivo la idea de afrontar una revuelta, y genera una desconfianza en las instituciones, que es algo que sucede en las sociedades de tiempo en tiempo, que cuando se pierde esa confianza, más otras variables, a veces la historia procede, la historia avanza. Entonces ahí sí diría que también es otro punto importante. Esa desconfianza realmente queda allí sembrada. Y hablaba con Javier el papel mismo de Antonio Nariño, ¿no? Que fue un oficial también del virreinato, y en algún momento va a cambiar de opinión, ¿no? Dentro de su actuar, al ver también la crueldad con que se enfrentó a los propios comuneros. Es un hecho que marca a Antonio Nariño, doctor. También podríamos anotar entonces que tanto los impuestos aplicados a la población americana como al autoritarismo, pues son este germen que ya dijimos de la independencia, pero separando esos momentos históricos. Muchos historiadores americanistas y latinoamericanos coinciden en resaltar la importancia del movimiento como precursor de la lucha de independencia, debido a que fue la primera revuelta y también la más extensa de las que ocurrieron a finales del siglo XIX, del XV, XVII, del XVIII, contra la corona española, y su economía, que buscaba siempre la recaudación masiva de impuestos. O sea que de todos modos tiene una masividad grande que la hace recordatoria, y repito, esos 20.000 hombres acá hemos hecho en el Puente del Común, debe haber sido una postal impresionante para la época, y sin duda alguna marca de hechos. Si ellos hubieran estado organizados, podían haber depuesto el gobierno directamente. Imaginémonos también cuando se da el 9 de abril, ¿no? Que también es una revolución que no se canaliza finalmente dentro de la zonada de ese día, algo que el propio Fidel Castro en su aprendizaje histórico anotó, ¿no? Pero son cosas que la historia a veces pasa y no pasa, pero le damos ese crédito importante aquí en el legado, doctor. Tenemos entonces también que los comuneros y la movilización. Yo acá anoto algunos puntos, y es que no se puede hablar de programas o plataformas de lucha para ese siglo. Es decir, no podemos tampoco emparentar a veces el lenguaje marxista, que llamémoslo tiene también otra contextualización a partir del siglo XIX, y es cuando yo recomiendo a mis alumnos, a los colegas o a mí mismo, tener cuidado con el vocabulario. A veces ahí encuentra uno la palabra burguesía, ¿no? En este periodo, y me parece que no es tan precisa. Entonces, si bien no voy a negar el ejemplo tan grande de los comuneros, el tipo de plataforma o de programa es distinto, llamémoslo, al de una lucha de clases como tal, ¿no? Como la entendemos posteriormente, y más, llamémoslo, si somos rigurosos, con Carlos Marx cuando escribía para sociedades industrializadas, ¿no? Entonces siempre tengo ese cuidado de hacer esta anotación. La independencia norteamericana podemos decir que fue básicamente una revolución burguesa, entre comillas, y otra vez le pongo cuidado a esa palabra, que pugnaba por liberarse del control inglés y formar una nación propia. Las luchas indígenas, como la insurrección de Tupac Amaru en los Andes, de los indios Guayú en la Guajira, los paeses, etcétera, que alguna vez se movilizaron, pugnaban por una autonomía frente al poder español y se marcaron por ser luchas de resistencia, que buscaban impedir la demolición de los resguardos y territorios. O sea que algo diferente también sucedió con los palenques y otros territorios,
donde llamémoslo pues la esclavitud trató de reversarse. O sea que entonces acá tenemos que la movilización tiene cosas de esos elementos y no las tiene. Entonces yo creo que de todos modos, con el cuidado del lenguaje de los hechos, cada una de esas movilizaciones puede tener una lupa que nos permite analizar determinadas características en las cuales hay coincidencias y diferencias con la revuelta de los comuneros, aunque reconozco esa agenda transversal que se alcanzó a construir, que yo ya les anotaba. Siguiente, doctor. La revolución haitiana, por ejemplo, fue tal vez la más radical de todas. También dejaba un ejemplo que la quise anotar allí, ¿no? Entonces teníamos otros ejemplos, o sea que los comuneros no estaban lejos de lo que hicieron. Eso sí era una revolución como tal, ¿no? Tremenda. La revolución entonces de los comuneros, por su parte, aunque fue ahogada en sangre, podemos decir que tuvo destellos muy avanzados en su tiempo, como el hablar de repartir la tierra entre los indígenas y campesinos, liberar los esclavos negros y extirpar el dominio español. Solo la última de estas tareas, llamémoslo, sería realizada por la gesta independentista del 10 al 19 que celebramos el Bicentenario. Todo tendría que esperar su momento histórico para concretarse. En este punto, la revolución de los comuneros se diferencia del resto de insurrecciones andinas de su época, también porque tomó en cuenta a los tres actores sociales más importantes de la vida colonial: indígenas, esclavos y campesinos criollos pobres. O sea que entonces, si bien otras estaban separadas y tuvieron más impacto eventualmente, como la que sucedió en Haití, esta tenía varias conexiones que nos hacen ver de que era una movilización social muy interesante por este contexto, llamémoslo, de tocar distintos, llamémoslo, orígenes sociales del momento. Doctor. La revuelta hizo coincidir en la lucha contra los impuestos a dos sectores que tradicionalmente eran antagónicos dentro de la vida colonial: las clases populares y la aristocracia criolla terrateniente de los comerciantes. Entonces miren cómo coincidieron estos dos sectores, que los que eventualmente traicionaron al propio movimiento, pero que en ese momento se pusieron de acuerdo. Esto es importantísimo en la historia para Colombia, para la Nueva Granada, para América, ver entonces cómo sectores se apoyan, en este caso, de los beneficiarios de las condiciones sociales, pero con esa base popular. Sin esos apoyos tampoco se hubiera construido más adelante entonces una independencia. Los amos criollos usualmente se aprovechaban del descontento popular para capitalizarlo a su favor. Es decir, ahí se van a utilizar cada uno, y hay gente que dirá que el pueblo fue la carne de cañón, pero pues esta estrategia de unir agendas se dio. Las tendencias en la rebelión eran variadas. Algunos eran comandantes y criollos notables y acaudalados. Algunos luego dijeron que fueron obligados por el pueblo un poco, ¿no? Cuando empezó la cacería de brujas después. Pero podemos decir que todas las sectores sociales esperaban sacar beneficio de esa revuelta, que lograron contagiar y sumar gente a medida que caminaban a pie hasta la capital, que es un hecho muy lindo, una marcha, ¿no? Y tenemos luego las marchas de Gandhi o muchas en la historia que nos recuerdan estos tránsitos tan interesantes en los procesos de revolución. Y ahí anoté el papel importantísimo pues de la mujer que destaca y que ya mencionamos a Manuela Beltrán. En la parte de la recta final de estos elementos de la movilización, antes de ir a alguna parte un poquito teórica con la que me despediré, pues debemos decir que la lucha interna de los sublevados nos hizo esperar, y que, llamémoslo entonces, la corona, que no tenía la mitad de combatientes, estableció una negociación, que es una estrategia también del poder por mantenerse, ¿no? Y en ese momento podemos decir que ganó. Tal vez podía haberse acelerado un poco más el proceso de independencia, no estamos seguros. Faltaba mucho más todavía para ya hablar del vacío cuando Napoleón invade la península ibérica. Es un elemento que el profesor Buchner y mucha gente lo ha comentado. Entonces no podemos juntar estos dos momentos, pero digamos que la lucha hizo lo que pudo hasta ese momento, y la élite se mantuvo, la corona se logró mantener. Galán y el ejército desposeídos que le seguían no aceptaron la capitulación. Entonces acá también encontramos un elemento que es una situación de guerra, llamémoslo, de conflictividad, aunque la guerra también tiene unas características para hablar de cuándo verdaderamente hay una guerra, pero sí podemos hablar de que se la jugaron sus vidas en ese momento. Entonces fueron personajes que entregaron su vida por una causa, y eso sí no lo podemos negar. La dirección que Galán imprimió al movimiento entonces a solucionar las bases de la dominación, pues el problema agrario lo convierten en una suerte de caudillo de la colonia, no podemos negarlo. Galán es un caudillo, y traicionado, no, juzgado por no sé quién, pero qué personaje tan interesante que entonces podemos destacar acá como un caudillo que se la jugó toda dentro de ese contexto. Doctor. Ahora veamos entonces algunos elementos de la movilización social, son dos cositas, y luego podemos tener conversaciones
de cómo entonces tenemos que considerar la movilización social de entonces como nos deja un legado para lo que podemos entender hoy en día. Si bien las causas, los azares, la población urbana que tenemos hoy es distinta a la rural, no obstante todavía tenemos luchas campesinas, agrarias indígenas, reivindicación de negritudes en Colombia. Una definición nos dice que la movilización social es un acto espontáneo, sin elaboración de acción social por parte de las masas, que implica una ética concreta. Me parece que esa definición, que es muy moderna, funciona, pero también mencionemos que muchas de las movilizaciones sociales también son organizadas y son producto de lo racional, que yo decía antes. Freud y otros analistas del mundo de la psicología de la mente humana, de la psiquiatría, etcétera, nos hablan a veces de cómo las grandes masas pierden la razón, ¿no? Y por eso son caldo de cultivo a veces de los caudillos que están tan de moda en el populismo contemporáneo, de izquierda o de derecha. Pero llamémoslo que aceptamos que una movilización es eso. Puede ser pacífica, algunos la llaman entonces una mera manifestación, o violenta, cuando hay disturbios y puede llevarse a cabo en el mundo físico, hoy día o en el virtual. Entonces podríamos tal vez determinar que la movilización social de los comuneros tuvo elementos racionales y emocionales, y que lo que era pacífico tenía un cariz violento que fue reprimido, llamémoslo con fuerza, con ese regimiento que llegó de Cartagena. O sea que tiene de las dos cuestiones. También podríamos decir entonces que los politólogos Casmude y Cristóbal Rovira Calbaza definen el concepto de la movilización como el compromiso contraído por una amplia pluralidad de individuos para sensibilizar sobre un problema concreto, lo que les lleva a actuar colectivamente para apoyar su causa. Creo que ahí la revolución de los comuneros cabe en mayúsculas como la primera gran movilización social que tenemos a esa escala en el país. Según el intelectual Jorge Castañeda, anotemos algo que pues queda para la carpeta, ya luego tendré la última parte antes de detenerme. La movilización social es un medio para contribuir a la transformación social, así como visibilizar la posibilidad de ser protagonista del cambio. O sea que es un elemento que en las sociedades liberales permanece. El derecho a la manifestación, que está también expresado en los derechos humanos, que las Naciones Unidas, la ONU, que ha tenido un cumpleaños un poco apagado, pero también lo reconoce en su carta, de la cual somos signatarios, la carta del año 91, y nuestras sucesivas constituciones de alguna manera van a reconocer también esos principios liberales, reprimidos o no, como los queramos ver, a veces con todos los problemas del manejo de autoridad que hemos visto en los últimos meses en Colombia, pero se mantiene ese principio social de la movilización social como un derecho, como una práctica propia de una democracia, si bien las movilizaciones pueden ser problemáticas. Se busca visibilizar e incidir políticamente en las instancias de poder para cambiar una realidad que se puede considerar injusta. Son claves en la información y la reflexión previa para hacer propuestas alternativas. Contribuyen al establecimiento de la agenda pública. La participación, entendida como proceso, es otra de las claves. Un proceso continuo y constante orientado a formar parte y transformar con otras personas en el conjunto de relaciones y espacios sociales. Todavía eso lo estamos viendo en Colombia. Nos guste o no, a veces con manipulaciones, a veces con más emociones, a veces utilizamos la política más para el conflicto que para el consenso, pero pues la movilización social ha permanecido más de estos dos siglos de estos hechos, doctor. Y podemos, creo que si ya me queda la última, que es la anterior, por favor doctor, la anterior, que se fue la bibliografía, decimos que entonces la calle es un espacio principal para la movilización. La calle es algo importante, es algo que le he dicho a mis alumnos que hay que recuperar. La calle, hay que recuperarla, pero por supuesto no esté negando la importancia de lo virtual de hoy en día. Estaríamos entonces hablando de un sujeto que también es hoy virtual, que se manifiesta. Hemos visto, por ejemplo, la primavera árabe, que tuvo componentes virtuales combinados con plaza pública. O sea que entonces esto está allí, el ciberactivismo, estas movilizaciones. Pero la calle es importante, y todavía en un país que ustedes me permiten la expresión, es un país 4x4, en el que hay que sacar a veces a agitar el trapo, como dijo el expresidente López Miquelsen, hasta sus últimos días, es muy lúcido dentro de la estrategia pública de cualquier actor social, gobierno, oposición. La calle es importante y hay que practicarla, y la movilización social siempre va a desafiar esto, inclusive aún con coronavirus. Toda movilización social no implica necesariamente una presencia masiva de personas. Puede haber un momento en que se necesite movilizar mucha gente, pero en otros no. Yo lo que veo es que hay una segmentación de públicos en la movilización social. Hoy está la agenda LGBTI, la agenda animalista, en nuestro país también una agenda muy respetable conservadora, unas agendas más o menos liberales, agendas inclusive de los sectores económicos. O sea que hoy las agendas están segmentadas y coinciden a veces en esa transversalidad que ya los comuneros nos legaron, nos dieron un ejemplo, ¿no? Entonces hoy hay muchísima sofisticación
en estas movilizaciones sociales y a veces van a coincidir en unas más masivas que otras. Entonces el año pasado, antes del coronavirus, tuvimos un ramalazo o un recordatorio de lo que puede ser una movilización social, y antes recordamos en Colombia el paro del 77 y otros pues que nos recuerdan entonces de esto, y en la historia de mayo del 68 y muchísimas cosas más que nos hablan de cómo esas agendas coinciden. La conexión con lo cotidiano. Es necesario plantear acciones que partan de la realidad de las personas y los colectivos. Las acciones se hacen más fáciles cuando podemos ponerlas en la práctica en nuestro quehacer cotidiano. O sea que entonces en ese sentido los comuneros, sin ninguna red social, sin ninguna cuestión, marcharon y lograron establecer una agenda que los movilizó y logró mover a otros pueblos en esa ruta, en esa ruta reivindicatoria hasta la capital. Y por último diré que hay que ofrecer opciones de participación para todo el mundo, y eso pasa en buena medida por facilitar que cada persona pueda adquirir distintos niveles de compromiso según sus posibilidades. Esto lo dice entonces también el profesor Castañeda. Creo que son elementos entonces todavía que nos hacen recordatorio de lo que es la democracia, de lo que es la lucha de un líder que entrega su vida hasta una persona que acompaña una marcha en el momento con mayor sencillez o menos protagonismo. Entonces creería, para concluir, pues que vemos que algunos de estos elementos que espero ustedes hayan disfrutado del repaso histórico y de las características un poquito teóricas, sin duda alguna la reunión de los comuneros vale la pena volver a ella y poder seguir profundizando. Muchísimas gracias por la atención. Entonces nuevamente estoy acá presto para cualquier pregunta o apunte de ustedes que son grandes conocedores de la materia, y nuevamente la amabilidad de estar acá para mí que recibo de ustedes espero haberla retribuido al menos un poco. Gracias, doctor. Ahí está la bibliografía al final si alguien quiere mirar algo. Gracias. Muchas gracias, profesor Cepeda. Voy a dar el uso de la palabra en el orden que me lo han venido pidiendo. ¿Sí? Tengo en ese orden al profesor Javier, nuestro genealogista, Manuel Felipe Castillón, Eduardo Durán y José Asunción. Yo quiero agradecerle la excelente exposición en nombre de la Academia Santanderista de Colombia. Creo que la construcción colectiva que hicimos para esta conferencia, pues colectiva en el sentido de que lo aprovechamos a usted, pero el trabajo que usted adelantó con nuestro señor secretario general, José Asunción, y conmigo para construir una lectura de los comuneros al siglo XXI. Eso es lo que nosotros queremos hacer aquí. Usted habla de movilización segmentada. Nosotros vivimos en permanente movilización, defendiendo las instituciones, defendiendo la institucionalidad y también continuando la lucha de los comuneros y de quienes luego los han representado. Usted hace una maravillosa lectura del papel de la mujer en todo el proceso histórico nuestro. Rosa María Lazo como ayuda con la financiación de los ejércitos de Santander en el Casanare. Antonia Santos, otra mujer de la élite rica, ella y sobre sus hermanos manejó las guerrillas de Coromoro que le dieron el paso a los ejércitos que venían de Pisba. Por ejemplo, Policarpa Salabarrieta, que hoy quiero mencionarla muy especialmente porque es muy cercana a nuestro académico David Rubio, que hoy no nos acompaña, pero que está presente siempre en nuestras discusiones intelectuales. Mujeres como Cecilia Fernández, quien ha impulsado y ha sido mecenas, inspiradora, luchadora por el papel de la mujer en el siglo XX y en el siglo XXI. Entonces, es muy importante todo el papel de la mujer, porque es Manuela Beltrán el símbolo. Yo nunca estaba de acuerdo con los dibujos de Manuela Beltrán, porque es que parece europea o parece otra cosa, sí. Porque nuestra mujer es muy bella, y nuestra mujer santanderiana sí que es hermosa. Entonces, pero bueno, ese es el que nos han puesto. Entonces, vemos que hay verdaderamente un movimiento de los comunes. Eso es muy importante que usted resalte, porque la historia eurocentrista que nos han construido nos señala que aquí todos los movimientos eran de los criollos, pero los criollos nos servían de líderes, pero lo nutrían los comunes, y de hecho los criollos traicionan este movimiento comunero
y son los comunes, los pardos, los mestizos, los mulatos, los que continúan con la lucha. Hay un elemento que me llama la atención y es el grito de viva el rey abajo el mal gobierno. Yo le doy una interpretación y algunos me acompañan en que no era que quisiéramos mantener al rey. Lo que estábamos diciendo, probablemente sin entenderlo, era que no íbamos a aceptar al sátrapa, que no íbamos a salir del rey para Napoleón, que no íbamos por ahí, que íbamos hacia la independencia. Seguramente no lo entendíamos, pero ese es el sentido que a mí me gusta darle a esa frase. Estamos en una independencia no para cambiar de amo, no para cambiar de opresor, no para cambiar de invasor. Entonces, vemos que el movimiento comunero, usted habla del ciberactivismo, usted habla de la cosa esa de Egipto, de la revolución de la primavera árabe. Y uno dice, pero ¿cómo es que esto Paraguay, Uruguay, Chile, en Brasil, que siempre fue ajeno, todo esto de los comuneros, Tupac Amaru, América Central, ¿cómo se regó eso? ¿Cómo coincidió Haití, que usted lo menciona? Es decir, es un tema muy interesante ver cómo había un sentimiento de rebelión, que algunos lo usan, lo unen al movimiento gótico, ¿no es verdad? Cuando empezamos a encontrar que en el gótico nuestro se meten elementos de nuestra tierra en todas las partes donde se encuentra ese arte. Entonces, yo para terminar, porque pues quiero darle el paso a todos aquellos que quieren hablar y los que quieran intervenir, no fueron los criollos, fueron los comunes, y fueron los comunes los que hicieron la independencia, con personajes como Santander, por ejemplo, que nos ayuda a crear las instituciones, como Bolívar, que nos da la consolidación de manejo del territorio, la cuestión de que verdaderamente no se nos devolviera el invasor. Entonces, hay una parte que usted es de la Sorbona 3, yo soy de la Sorbona 2, yo soy de ahí de cerquita de Mufetar. Pasaba más tiempo en Mufetar que en la Sorbona, pero bueno, ese es otro tema, porque pues era un estudio unido a la comunidad, no solo en las aulas de clase. Entonces, allí, si usted mira 1781 los comuneros, y nuestras capitulaciones de Zipaquirá dicen: fraternidad, queremos un pueblo fraterno igual, queremos libertad, ¿sí? Y queremos fraternidad. Y luego los franceses en el 89 le meten la egalité. Pero sí, obviamente luego hemos tenido todas las influencias que usted señaló, la soberanía del pueblo, etc. Verdaderamente para nosotros, para la Academia Santanderista, es un honor haberlo tenido aquí con nosotros. Esta es su casa, estaremos cercanos de usted, y entonces quiero darle la palabra a nuestro genealogista, profesor Javier. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Pardo de Castro. Yo soy genealogista. Pues bueno, yo soy administrador de empresas, especializado en Derecho Económico, pero uno de mis hobbies que más me apasionan es la genealogía, y desde ahí fue que nos hicimos muy amigos de José Asunción, pues ya que eres el vicepresidente de la Academia Colombiana de Genealogía, la cual donde yo también pertenezco y soy vocal de la Junta Directiva. He sido muy cercana a la sociedad santanderista, precisamente en muchas de nuestras reuniones de la Academia, la sociedad santanderista muy amablemente nos ha prestado sus instalaciones. Hoy día ya contamos con oficina, la Academia ya cuenta oficina que precisamente está ubicada acá, en esta hacienda, El Cedro, y muy contento de haber oído al doctor José Alejandro Cepeda Jiménez, que lo conozco desde primero y primaria. Compartimos el colegio, toda la vida en el colegio, nos graduamos del colegio San Viator, y desde ahí hemos mantenido una amistad pues fabulosa.
yo ya pues no tengo muchas preguntas sobre la charla de él, porque yo ya he conversado mucho de él acerca del tema, y claro que yo le meto más el tema de la genealogía, porque pues yo tengo algunos ancestros directos que participaron, y precisamente hay algunos historiadores que no, pues, digamos... Más enriquezcanos con alguno sí. de esos ancestros, No, con pues, alguna genealogía de un ancestro bueno, de- digamos, ancestros ahorita que recuerde así de que participaron en el tema de los comuneros, pues uno fue don Jorge Miguel Lozano de Peralta, que fue el primer marqués de San Jorge, que pues para algunos, frente a estas negociaciones, pues lo tildaban como medio, me he dicho que tiraba para ambos lados, otros no, porque precisamente pues, como ustedes saben, el mismo Jorge Miguel Lozano de Peralta, pues siendo de los hombres más acaudalados de la Nueva Granada, cuando él muere preso en un convento en Cartagena, precisamente por no querer pagar el título del marquesado de San Jorge. Y pues, o sea, él hubiera podido pagar, pues el hombre la tenía toda en esa época, tenía todo el monopolio de ganado de su hacienda, la dehesa de Santa Fe de Bogotá. Entonces, en parte él tiraba, sí, tenía su parte tirando al tema de los comunes, sí. Otro ancestro que yo he podido compartir con mi amigo Fernando es Manuel Mutis y Bocio, que era hermano era hermano de José Celestino Mutis, y él participó también en el tema de los comuneros. Y bueno, pues no, le agradezco mucho a José Alejandro de verdad por haber asistido, yo me puse muy contento, y él es un historiador fabuloso, él no lo acepta, pero yo le digo que debería participar más en el tema de las academias, porque es una persona que le puede brindar mucha sabiduría. Muchas gracias. Entonces, no, muchas gracias a todos, al doctor Olimpo, al doctor José Asunción, acá al doctor Fonnegra. Muchas gracias. Académico Carlos Felipe, te escuchamos. Porque fue lo suficientemente claro en todos sus aspectos, y además es un antecedente muy ilustrativo en torno a las luchas que nos han caracterizado desde entonces y que se han venido desarrollando de distinta forma hasta la época presente, que son un modelo muy interesante para tenerlo siempre presente y seguirlo enarbolando como paradigma de las auténticas luchas sociales de nuestra patria. Una felicitación muy cordial para el doctor Cepeda, igual para todos los demás asistentes. A Javier mi saludo muy cordial, y a ti Olimpo muchas gracias por la invitación, igual que a José Asunción y todos los demás participantes. Bueno, entonces le doy el uso de la palabra a José Asunción, por favor, lo ha pedido con anterioridad. Muchas gracias, señor presidente. Primero que todo quiero felicitar a mi buen amigo José y tocayo por esta magnífica presentación. Muy buena, muy buen resumen sobre los comuneros. Yo diría otras cosas adicionales a esto. Lo primero es que la verdadera, es decir, el verdadero sentido de la revolución del común, de los comuneros, estaba encerrado en dos palabras fundamentales, que las dijo inclusive ahorita el doctor Olimpo, pero de las cuales yo discrepo de una. Discrepo de una muy respetuosamente. Ellos hablaban de libertad y de igualdad inicialmente, y siempre sostuvieron ese mensaje, hasta el punto que más tarde
Pedro Fermín de Vargas, cuando regresa hacia 1808, habla de esas dos palabras mágicas que él inclusive se las comentó al amigo que había conocido allá, que era Francisco de Miranda y Rodríguez. Ellos habían hablado de esas dos palabras mágicas y curiosamente después de 1781, en la Revolución Francesa hacia 1789, se habla de la fraternidad. Fueron dos palabras que salieron de América, que tú lo comentaste muy bien, salieron de América y que engrosaron esa gran carta, que después fue la carta famosa de la revolución, de la igualdad y todo eso, que fueron los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Que después hacia 1894 los hace don Antonio Nariño y Álvarez del Casal. Dentro de esta misma insurrección de los comuneros hay unas anécdotas muy que vienen al cuento, ¿sí? Y es el caso de la famosa firma del arzobispo Caballero y Góngora, que fue uno de los componedores inicialmente de eso, pero que después escurrió el bulto, entre otras cosas, aduciendo de que él no había firmado eso, que eso lo habían firmado dos personajes que fueron, que en ese momento eran el alcalde de Bogotá, que era Galaviz, y el oidor Vasco. Entonces le echó la culpa a ellos, ¿sí? Y él dijo, no, yo no he firmado nada, y por eso se escurrió, claro, por orden del virrey que estaba en Cartagena. Yo diría también que esa insurrección o levantamiento comunero fueron básicamente centradas contra las reformas borbónicas de Carlos III y se centraron precisamente con el aumento de los impuestos, básicamente del tabaco en el Socorro. Y tú tienes razón en esto. Cuando tú estás hablando de una población en Bogotá en esa época de 18.750 personajes censados, y viene una revolución que no eran 20.000, eran 22.300. Eso están mejor dicho, eso están contados varias veces, y eso lo cuenta también don Pedro Grot en una de sus memorias. Entonces, ¿qué sucede? A una población de 18 habitantes le llegan 23.000, imagínense el tierrero que se arma. Entonces es cuando ahí las autoridades españolas se tienen que bajar de ese pedestal y empezar a negociar. Es lo mismo que estamos viviendo ahorita con las mingas, ¿no? Guardadas las proporciones después de 200 años. ¿Qué pedían ellos? Pedían más o menos 4 o 5 peticiones, valga la redundancia, que eran las siguientes. Por ejemplo, la devolución del monopolio de la sal que ellos tenían, que entre otras cosas, aquel pariente de mi buen amigo y pariente mío también, el marqués de San Jorge, tenía accioncitas allá en las salinas de Zipaquirá, ¿no? Lo mismo que los señores Caicedo, pero eso es tema de otra conversación después. Pedían también el respeto a los territorios de los resguardos indígenas, ¿sí? La otra era la restitución en los cargos públicos, que esa fue una de las principales peticiones que después hicieron las juntas de gobierno de provincia, y que todas se pusieron de acuerdo independientemente de que se hubiesen comunicado o no para hacer esa petición, teniendo también como base el respeto a su rey Fernando VII, que eso también está suscrito en el acta del 20 de julio y después en la Constitución
inicial de Cundinamarca. La eliminación del tributo que debían pagar los negros libertos, eso fue muy importante en esa época, y sobre todo ahorita que estamos en esa reconstrucción, como tú bien lo decías en la presentación, ¿sí?, de las reivindicaciones sociales después de 200 años. Eso no es un tema de hoy, ni es un tema menor. Ese tema viene desde hace muchísimos años, yo diría de 2 o 3 siglos atrás. Y la última era la eliminación de otros tributos adicionales que se habían reglado en las rentas del tabaco y el aguardiente, que después sirvieron como base para que el virrey, hacia el año de 1806-1807, pudiese volver a recapitular sobre ello, desconociendo los arreglos iniciales que se habían hecho hacia el año de 1781. Eso es lo que tengo para decir, y nuevamente para felicitar a mi tocayo José y darle las gracias por habernos dictado esta charla tan atractiva y tan interesante. Muchas gracias, señor secretario. Le pregunto, ¿está cumplido el orden del día? Está cumplido el orden del día, entonces, señor presidente. Le agradezco a todos los presentes su acompañamiento. Salimos todos enriquecidos y declaro cerrada la sesión. Muchas gracias. Bueno, estuvo muy interesante la cosa. Muchas gracias, con gusto.